La ceremonia se celebraba en un salón deslumbrante, cubierto de arreglos florales impecables y detalles que parecían sacados de una revista de lujo. Pero, a pesar del escenario digno de un cuento de hadas, Evelyn sentía que era solo una figurante en su propia boda. Era principios de diciembre, y el calor sofocante del verano se mezclaba con el creciente malestar en su pecho. A sus 27 años, había soñado con ese día gran parte de su vida. Había imaginado risas, abrazos, la sensación de pertenencia, pero, en ese momento, sentada sola en los escalones del salón, con el vestido blanco aún sin una sola señal de baile, sentía solo una cosa: invisibilidad. Nadie parecía notar su ausencia, ni siquiera Daniel. Desde el inicio del noviazgo, Evelyn percibía las miradas cargadas de su suegra, doña Carmen, una mujer elegante, fría y calculadora que en sus gestos llevaba la convicción de que sabía lo que era mejor para todos, incluso para su hijo. Evelyn era profesora de literatura en una escuela pública y provenía de una familia sencilla, donde lo que sobraba era afecto, no estatus. Daniel, en cambio, había crecido entre reuniones empresariales, brunches en el club y reglas silenciosas sobre lo que era aceptable. Carmen jamás ocultó su insatisfacción con la elección de su hijo, y ese día, delante de todos, encontró su forma de demostrarlo. Impidió que Evelyn subiera al estrado a la hora de los discursos, alegando que los protocolos de la familia no preveían ese tipo de exposición. La humillación fue silenciosa, pero devastadora. Evelyn escuchó su nombre ser ignorado, como si no formara parte de lo que estaba ocurriendo. Observó, desde un rincón del salón, a su suegra pronunciar un discurso en nombre de la familia, elogiando al hijo por su elección prometedora y agradeciendo a todos por asistir a un evento a la altura de la tradición familiar. Ninguna mención a Evelyn, ninguna palabra sobre amor, unión o respeto. Sintió el estómago encogerse, pero mantuvo la compostura. Su padre, que había venido del interior para verla casarse, la observaba de lejos, con los ojos vidriosos y la mandíbula tensa. Era como si él también supiera que algo estaba muy mal allí. Daniel permaneció en silencio. Estaba allí, a pocos metros, pero parecía ausente. Cuando los ojos de Evelyn buscaron los suyos, no encontró consuelo, solo vacilación. Era como si no supiera dónde situarse, a su lado o al de su madre. La música subía, los invitados brindaban, y ella, sola en los escalinatas del salón, sentía que la boda acababa de empezar. Sin ella, el vestido blanco, que horas antes le había parecido mágico, ahora le oprimía el cuerpo como un fraude cosido, y por primera vez se preguntó, ¿tendría él el valor de elegir? No por impulso, no por lástima, sino por amor. El salón sonaba cada vez más ruidoso, como si el estruendo de la fiesta fuese un recordatorio cruel de su exclusión. Evelyn se levantó despacio, acomodó el velo con manos temblorosas y caminó hasta un rincón más reservado, lejos de las luces. Allí, apoyada en una columna, pudo finalmente respirar. Sus ojos ardían, pero se negó a llorar allí. Sentía una mezcla indigesta de vergüenza y rabia, no solo contra la suegra, sino contra sí misma, por haber ignorado tantas señales. Sabía que no era aceptada, pero creía que el amor de Daniel bastaría. Ahora se preguntaba si el amor era realmente suficiente cuando venía sin coraje. Fue en ese instante, mientras contemplaba su reflejo distorsionado en un espejo decorativo, que oyó pasos acercarse. Era Daniel. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de culpa. Vaciló antes de hablar, como si cada palabra pesara 100 kilos. No debía haber dejado que eso pasara, dijo con voz baja. Evelyn no respondió, solo lo miró, esperando más, esperando que, por primera vez, él dijera algo que no estuviera atado a la voluntad de su madre. Y cuando el silencio empezó a gritar entre ellos, Daniel finalmente continuó con la voz entrecortada,
he comprado una casa. No se lo conté a nadie, era para hacer una sorpresa, pero creo que ahora es el momento. Evelyn sintió el impacto de esas palabras como un golpe tranquilo pero certero. Su cuerpo se agarrotó. La idea de que él hubiera ocultado algo tan importante sonó, en un primer momento, como otra traición. Pero había algo distinto en la forma en que él hablaba. No era arrogancia, ni intento de control. Era casi una petición de ayuda. Ella guardó silencio unos segundos, hasta que lo miró de frente y preguntó con voz firme, ¿compraste una casa? ¿Por nosotros o por ti? Daniel respiró hondo. Sus ojos hallaron los de ella con una mezcla de arrepentimiento y una honestidad cruda que rara vez mostraba. Por nosotros, pero no supe cómo sacarte de esto. Fui cobarde, Evelyn, y hoy, viéndote allí, sola, sentí vergüenza. Te dejé sola el día que debía ser nuestro. Ella lo observó largamente. Parte de ella quería abrazarlo, pero otra parte aún sangraba. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó con la voz quebrada. Quiero salir de aquí contigo, no porque necesites huir, sino porque ambos merecemos empezar de nuevo lejos de esto, sin invitaciones de gala, sin cenas fingidas, sin la obligación de encajar en un molde que nunca fue tuyo. Daniel parecía otro. No era el hombre que Evelyn conoció en las reuniones familiares, siempre sonriendo por conveniencia. Era un hombre inseguro, sí, pero por primera vez vulnerable de verdad. Y en ese instante algo dentro de ella cambió. Aún estaba dolida, profundamente, pero había una verdad allí, una intención real. Y por primera vez, desde que se sentara en los escalones de aquel salón, sintió que podía respirar un poco más hondo. Está bien, dijo, tragándose la inseguridad, pero solo iré si es con la verdad. Si es para construir lo que no tuvimos hasta ahora, no seré más una extensión de tu falta de valor. Daniel asintió, y allí, en ese rincón silencioso del salón, sin testigos, sin aplausos, nació el primer paso de un matrimonio real, no el que figuraba en la invitación, sino el que de verdad importaba. Los dos salieron discretamente por la parte trasera del salón, evitando las miradas curiosas y los flashes de las cámaras que aún capturaban sonrisas forzadas. Evelyn sujetaba la falda del vestido con una mano y, con la otra, tocaba levemente el brazo de Daniel, aún incierta sobre lo que estaban haciendo. El camino hasta el coche fue silencioso, pero denso. Ninguno de los dos se atrevía a hablar, como si cualquier palabra pudiera romper el frágil pacto que se había formado entre ellos. Cuando entraron en el vehículo, ella soltó un largo suspiro y recostó la cabeza contra la ventanilla. El mundo afuera parecía el mismo, pero dentro de ella todo se estaba reorganizando. Daniel conducía con las manos firmes en el volante, pero la mandíbula tensa y la mirada fija en el horizonte delataban su ansiedad. Tras 20 minutos de trayecto, se detuvo frente a una casa modesta, de fachada clara y porche sencillo, rodeada de árboles bajos y un silencio acogedor. «Es aquí», dijo él, apagando el motor. Evelyn bajó despacio, observando cada detalle. La calle era tranquila, sin ostentación. Algunas ventanas vecinas estaban encendidas, y se oía a lo lejos el ladrido de un perro. Sintió el corazón oprimirse, no de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. La casa tenía algo que ninguna de las mansiones de la familia de Daniel jamás habría tenido, ¿verdad? Él abrió la verja, sostuvo la puerta para ella y la condujo hasta la sala. El interior era sencillo, pero cuidadosamente dispuesto. Había una estantería con libros que a ella le encantaría leer, un sofá pequeño pero confortable, y una cocina americana con olor a madera nueva. Vengo aquí a veces. Es el único lugar en el que me siento completo, confesó Daniel con voz baja. Evelyn recorrió el ambiente en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No era el lugar en sí, era el gesto, era el coraje tardío, pero real. Se sentó en el sofá y, por primera vez esa noche, se quitó los zapatos. Le dolían los pies,
pero el alivio era interno. Era como si al fin hubiera llegado a un lugar donde no necesitaba pedir permiso para existir. A la mañana siguiente, Evelyn despertó antes de que saliera el sol. Había dormido en el sofá, todavía con el vestido de novia cuidadosamente doblado a su lado, como si guardara los restos de un ritual que nunca se completó. Daniel dormía en el dormitorio, exhausto. Ella se levantó despacio, fue a la cocina y preparó un café sencillo con lo que encontró en la alacena. Mientras el agua hervía, miró por la ventana y vio el día clarear tímidamente. En ese silencio, sola por primera vez desde la ceremonia, sintió que las emociones de la noche anterior cobraban forma. Lloró, no un llanto desesperado, sino un llanto silencioso, denso, de liberación. Lloró por la niña que siempre quiso pertenecer, por la mujer que fue empequeñecida, por el amor que casi se perdió, pero también lloró por sí misma, por seguir allí, de pie, sintiendo. Cuando Daniel despertó, encontró la cocina con olor a café recién hecho y a Evelyn sentada en la mesa, con los ojos hinchados, pero la postura firme. Él se acercó en silencio, arrastró la silla junto a ella y se sentó. Ninguno habló de inmediato. Había algo sagrado en ese silencio, un tipo de respeto mutuo que nunca habían experimentado antes. «Gracias por ayer», dijo ella. Por fin. Daniel no respondió al instante, solo extendió la mano sobre la mesa, rozando sus dedos. «Debí haber hecho esto hace mucho tiempo», contestó con sinceridad visible. «La casa era un plan, tú eres una elección». Evelyn tragó saliva. Sabía que no sería fácil de ahora en adelante. Su familia no aceptaría bien, y su mundo aún tenía muchas grietas. Pero por primera vez sintió que tenía voz, que la miraban de verdad, no solo la incluían por obligación. «Si vamos a quedarnos aquí, Daniel, tenemos que reconstruir desde cero. Nada de tapar huecos con disculpas», dijo con firmeza. Él asintió. Eso era. La boda que comenzó sin aplausos ahora empezaba con verdades. En los días siguientes, la pareja se mantuvo recluida. Evelyn decidió no contestar las decenas de mensajes que llenaban su móvil. Había llamadas perdidas de la madre de Daniel, mensajes de amigas desconcertadas por su repentina desaparición e incluso un correo de un periodista de la columna social preguntando si la pareja estaba bien. Ella no respondió a nadie. Necesitaba silencio, necesitaba entender qué quería de ahora en adelante. Daniel, por su parte, parecía dispuesto a reconstruirlo todo. Compró víveres, instaló una cortina en el baño, arregló el grifo que goteaba. Pequeños gestos, pero cargados de significado. Por las noches, cocinaban juntos, compartían mantas y conversaban sobre todo, incluso sobre lo que nunca habían tenido valor de decir. Evelyn reveló que, durante mucho tiempo, se adaptó para encajar en la familia de él, que guardó silencio para evitar conflictos, y Daniel admitió que, muchas veces, fingió no verlo, que fue cómplice de la omisión. Fue en una tarde lluviosa, mientras lavaban los platos juntos, que Daniel recibió una llamada de su madre. Miró el número en la pantalla y vaciló. Evelyn lo notó. «Contesta», dijo ella, sin ironía, sin reproche, solo con firmeza. Él obedeció. El tono al otro lado de la línea era gélido. Doña Carmen no preguntó cómo estaba, solo exigió explicaciones. ¿Te das cuenta del bochorno que han causado? Toda la familia esperándolos para el brindis y ustedes desaparecen como dos adolescentes malcriados. Daniel escuchó en silencio. Durante unos segundos, sintió las ganas de disculparse, pero algo había cambiado. «No desaparecí, madre. Elegí irme. Y seguiré fuera, si es para seguir siendo un muñeco en el escaparate de nuestra familia. Evelyn es mi esposa, y ustedes la trataron como a nadie. Eso no volverá a pasar». El silencio al otro lado fue ensordecedor. Evelyn dejó de secar los platos y lo miró, con los ojos llenos de sorpresa y algo nuevo, respeto. Daniel, por fin, se había posicionado. En los días que siguieron, la reacción de doña Carmen fue exactamente lo que Daniel temía.
Empezó a enviar mensajes indirectos, intentando recuperar a su hijo, pero siempre con ese tono de superioridad velada, como si el gesto de Daniel fuera una afrenta a la educación que le dio. Los intentos de reconciliación siempre iban cargados de promesas de una gran conversación familiar, como si el problema fuera una simple falta de entendimiento. Evelyn, por su parte, se mantuvo firme, no se permitió ceder al desgaste de la presión externa. Sabía que lo que Daniel estaba haciendo no era fácil, estaba rompiendo un vínculo emocional profundo, algo que no se resuelve con palabras sencillas ni con un solo gesto. Ella, por su parte, sentía que su identidad se recuperaba poco a poco, cada día que pasaba en esa casa sencilla, lejos de las expectativas de lujo y estatus. Era un paso hacia ser ella misma, la mujer que siempre quiso ser, no la que los demás creían que debía ser. Daniel también empezó a percibir que su camino estaba lejos de ser fácil. Las conversaciones con sus padres, aunque breves y ásperas, lo obligaron a revisitar su propia historia, sus propias inseguridades. ¿Cómo era posible haber crecido tanto y, al mismo tiempo, estar tan perdido? La primera vez que se vio envuelto en una discusión con su padre sobre la situación, se dio cuenta de que sus decisiones hasta ese momento habían sido más para evitar el enfrentamiento que para seguir sus propios deseos. Ya no era un niño, era un hombre, y el hombre que Evelyn empezaba a conocer ahora era muy distinto del joven que ella conoció en las fiestas con sus padres y tías. Ese hombre estaba asumiendo la responsabilidad de sus elecciones y comprendiendo que, para ser verdadero consigo mismo, debía abandonar el viejo papel de hijo obediente. Las pequeñas victorias en la cocina, en la rutina del hogar, eran los primeros signos de su transformación. Daniel empezaba a comprender lo poderosa que era la construcción de algo juntos, y no en solitario. El mes que siguió fue una montaña rusa de emociones y desafíos. Evelyn y Daniel se involucraron más profundamente en las pequeñas cosas del día a día. Cocinar juntos se convirtió en una forma de redescubrirse, de reconstruir la complicidad que faltaba. Sin embargo, las palabras de doña Carmen seguían cerniéndose sobre ellos como una nube gris. La familia de él, por más que intentara disimular, no aceptaba fácilmente la elección de Daniel. En una de las visitas que él tuvo que hacer a casa de sus padres, Evelyn, que hasta entonces había evitado cualquier contacto con la familia de él, decidió acompañarlo. Sabía que sería un momento crucial, no sería una visita amigable, sino una prueba de fuego para su nuevo matrimonio. Aquella tarde, cuando entraron por la puerta de la mansión, el ambiente estaba cargado de tensión. Doña Carmen observaba cada movimiento, sus ojos siempre vigilantes, como si buscara el menor desliz. Evelyn bajó despacio, observando cada detalle. La calle era tranquila, sin ostentación. Algunas ventanas vecinas estaban encendidas y se escuchaba a lo lejos el ladrido de un perro. Sintió el corazón oprimirse, no de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. La casa tenía algo que ninguna de las mansiones de la familia de Daniel jamás habría tenido, ¿verdad? Él abrió la verja, sostuvo la puerta para ella y la condujo hasta la sala. El interior era sencillo, pero cuidadosamente dispuesto. Había una estantería con libros que a ella le encantaría leer, un sofá pequeño pero confortable, y una cocina americana con olor a madera nueva. Vengo aquí a veces. Es el único lugar en el que me siento completo, confesó Daniel con voz baja. Evelyn recorrió el ambiente en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No era el lugar en sí, era el gesto, era el coraje tardío, pero real. Se sentó en el sofá y, por primera vez esa noche, se quitó los zapatos. Le dolían los pies, pero el alivio era interno. Era como si al fin hubiera llegado a un lugar donde no necesitaba pedir permiso para existir. La cena fue un espectáculo de formalidades. Las palabras se midieron con cuidado y las miradas se intercambiaron con precaución. Evelyn percibió que la madre de Daniel aún la veía como una intrusa. Cuando fue a servirse el plato,
Doña Carmen se aseguró de enfatizar, con una ligera ironía, ahora tenemos un nuevo tipo de cocina, ¿verdad? ¿Cómo te estás adaptando a todo esto, Evelyn? La pregunta fue disparada como una flecha disfrazada de cortesía. Evelyn sonrió, pero la tensión en el aire era palpable. Daniel sintió el malestar y, en lugar de callarse como siempre hacía, tomó la palabra. Ella se está adaptando mejor que yo, madre. Y, sí, estamos felices con nuestras decisiones, cada una de ellas. La respuesta de Daniel fue como un bofetón en la cara de su madre, pero su tono fue firme, sin una sombra de arrepentimiento. La conversación continuó sin más provocaciones, pero el aire de tensión era imposible de ignorar. Cuando la noche terminó, Daniel supo que nada cambiaría para su madre, pero la forma en que se había plantado ante ella le hizo darse cuenta de algo fundamental: no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz, y, lo más importante, no necesitaba disculparse por ello. Cada día que pasaba, Evelyn sentía que la confianza en su relación con Daniel se fortalecía. El simple hecho de que él eligiera estar a su lado, enfrentando las dificultades que surgían con su familia, era algo nuevo y, al mismo tiempo, profundo. Sin embargo, había algo que ella aún necesitaba enfrentar: la propia imagen que tenía de sí misma. Durante tantos años se permitió ser definida por las expectativas ajenas, por la aprobación de los demás, y ahora, con el tiempo y el espacio conquistados junto a Daniel, se encontraba ante la oportunidad de reconstruirse. El desafío no residía en convivir con la falta de aceptación de su familia, sino en cómo lidiaba con la aceptación de sí misma. Para ello, se dedicó a aquello que la hacía feliz, retomó su amor por la literatura, por escribir, e incluso comenzó a dar clases particulares a jóvenes. Descubrió una nueva fuerza en sus propias decisiones. No necesitó validación externa, ella era suficiente. Daniel, por su parte, comprendió que el proceso de reconstrucción de su vida junto a Evelyn no solo trataba de su unión, sino también de su propia independencia. Estaba rompiendo ataduras, no solo con su madre, sino con una serie de patrones que la vida familiar siempre le había impuesto. Uno de los momentos más difíciles de ese proceso ocurrió cuando decidió contarles a sus padres, en una conversación franca, que él y Evelyn planeaban ampliar la casa que habían comprado. La reacción de doña Carmen fue explosiva. ¿Vas a invertir en algo tan pequeño? Están desperdiciando sus vidas con esa simplicidad, dijo con el tono cortante que ya le resultaba familiar. Pero, una vez más, Daniel no vaciló. Si lo que Evelyn y yo hacemos no es suficiente para ustedes, entonces ya no tenemos nada más que discutir. La casa será nuestra, las decisiones serán nuestras y el futuro también. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, pero Daniel sabía que ya no había vuelta atrás. Ya no buscaba su aprobación, buscaba algo mayor: la paz consigo mismo y con el amor que compartía con Evelyn. El verano empezó a dar paso al otoño, y con él, la vida de Evelyn y Daniel adquirió un ritmo más tranquilo, pero también más desafiante. Ahora se dedicaban a convertir la casa sencilla en un verdadero hogar. Con cada reforma, con cada mueble colocado con cuidado, surgían nuevas conversaciones, nuevos descubrimientos. Daniel empezó a ver la importancia de las pequeñas cosas. Había algo profundamente sanador en el trabajo conjunto. Era como si, a través de cada tarea simple, estuvieran cosiendo las grietas de su historia. Pero, a pesar de la serenidad que se instalaba, la sombra de la familia de Daniel aún pendía sobre ellos. Su madre, aunque menos presente físicamente, continuaba su campaña para apartarlo de lo que ella llamaba una vida pequeña e insignificante. Nunca dejó de intentar recuperarlo, ya fuera con invitaciones disfrazadas de amabilidad o promesas de confort material. Pero, con cada intento, Daniel se afianzaba más en sus decisiones. Evelyn se había convertido en su pilar, su certeza, y ya no en un elemento que había que alejar o esconder. En la víspera de Navidad,
Daniel y Evelyn decidieron, casi simbólicamente, enfrentarse nuevamente a la familia de él, pero esta vez lo harían en sus propios términos. Se prepararon para la visita, no con miedo, sino con un sentido de responsabilidad. Somos una familia ahora, Daniel, dijo Evelyn mientras se ajustaba el vestido que iba a llevar, y eso es todo lo que necesitamos. Ella creía en ello con toda su fuerza. Cuando llegaron a la casa de los padres de Daniel, las expectativas ya eran bajas. Sabían que no sería una noche tranquila. Doña Carmen los recibió con una sonrisa forzada y la conversación, una vez más, se mantuvo en las formalidades. Sin embargo, algo cambió esa noche. Daniel no se dejó intimidar. Cuando la charla giró hacia los buenos viejos tiempos y su madre volvió a insistir en presentar las ventajas de su mundo de estatus, él decidió hablar. No necesito todo lo que me ofreces, madre, y mucho menos que hables de mí como si fuera un proyecto inacabado. Evelyn y yo ya tenemos nuestra vida, y es más que suficiente para mí. Fue suficiente. Doña Carmen, con el rostro tenso, no respondió. El malestar se extendió por la mesa, pero no conmovió a Daniel. Al mirar a Evelyn, vio en sus ojos un brillo diferente. Era una mirada de orgullo, no por un logro visible, sino por la batalla silenciosa que ambos estaban librando juntos. Una batalla que ahora ya no parecía tan difícil de ganar. Después de Navidad, Daniel y Evelyn se alejaron aún más de la presión familiar. Ya habían encontrado su paz. Una paz construida con la fuerza de lo que habían vivido juntos, sin imposiciones externas. La casa, que antes parecía una simple transición, se convirtió en el símbolo de su nueva vida. Plantaron un pequeño jardín en el patio, y Evelyn empezó a pintar, enmarcando los momentos simples que compartían. Era una vida sin el lujo de las fiestas de gala, pero llena de significado y sinceridad. Las conversaciones, antes marcadas por silencios incómodos, ahora fluían con la naturalidad de los días compartidos. Daniel ya no se sentía avergonzado de sus decisiones. Empezó a ir al trabajo sin la necesidad de mantener una fachada para agradar a los demás. Era solo él, una persona que se sentía completa junto a Evelyn, una mujer que finalmente se permitía ser quien era sin temor. Pero el desafío no desapareció por completo. Al comienzo de la primavera, recibieron una carta de Doña Carmen. Por primera vez, ella no intentó imponerse, sino disculparse. En la misiva, reconocía, de manera vacilante, que tal vez se había equivocado en algunas actitudes, que la forma en que trató a Evelyn nunca debió ocurrir, y que aceptaba la elección de Daniel como algo legítimo, aunque aún no lo comprendiera del todo. La carta fue, sin duda, un paso, pero Evelyn no la leyó como una victoria, más bien la vio como un reflejo de cómo su historia había sido transformada. No necesitaba su aprobación para ser feliz, y, lo más importante, sintió que Daniel también se había liberado de su propia búsqueda de aprobación. Él la miró con una sonrisa suave al ver la carta, pero no hizo falta nada más. Habían llegado a un punto en el que no necesitaban que el mundo entendiera su elección. Estaban bien, juntos. El verano volvía a acercarse y con él una sensación de plenitud. Aunque la familia de Daniel no desapareció por completo de sus vidas, la presión de su presencia ya no se sentía como una amenaza. Evelyn y Daniel habían encontrado su propio ritmo, lejos de las miradas críticas y de las expectativas de un mundo que nunca los comprendió del todo. La casa, con su jardín floreciente y las paredes ahora llenas de cuadros y libros que ambos amaban, se convirtió en el lugar donde construyeron su verdadera historia. Evelyn, que antes sentía su voz silenciada, ahora era una mujer llena de convicción. Encontró en los días simples el poder de reinventarse, de enseñar, de escribir, de ser ella misma. Su relación, ahora más sólida que nunca, se basaba en la confianza mutua y el respeto. No necesitaban más disculpas ni justificaciones. Vivían según sus propias reglas. Aquella tarde de verano, mientras el sol se ponía detrás de la casa,
Daniel y Evelyn se sentaron en el jardín, tomados de la mano, con una tranquilidad rara para quienes habían enfrentado tantas adversidades. «Siempre supe que seríamos felices», dijo Daniel, rompiendo el silencio. Evelyn lo miró con una suave sonrisa, algo que antes le resultaba imposible. Sabía que, aunque su camino hubiera estado marcado por dificultades, la recompensa estaba allí, en el presente. «Yo también», respondió ella, con una serenidad que solo quien ha pasado por tantas tormentas puede alcanzar. Por fin estaban al mando de sus propias vidas. El futuro, que antes parecía incierto e intimidante, ahora se desplegaba ante ellos como un lienzo en blanco. Y, más que eso, era su vida para pintar, ya no con los pinceles de otros, sino con los colores vibrantes que elegirían juntos. Allí, bajo la luz suave del atardecer y el perfume de las flores que los rodeaban, Evelyn y Daniel supieron que, independientemente de lo que el mundo aún pensara de ellos, ya habían vencido, porque la verdadera victoria no residía en lo que habían conquistado ante los ojos ajenos, sino en lo que se habían regalado mutuamente. Meses después, Evelyn recibió una invitación inesperada. La convocaban para dar una charla en un seminario sobre educación y autoestima femenina. Al principio dudó, no se veía a sí misma como alguien con algo que enseñar más allá de su aula, pero Daniel la animó. «Tienes mucho más que decir de lo que imaginas». La noche del evento, al caminar hacia el auditorio con un pequeño cuaderno de notas en la mano, Evelyn sintió un nudo en el estómago que no experimentaba desde hacía tiempo. Pero esta vez no era miedo al rechazo, sino expectación. Cuando subió al escenario y vio las decenas de miradas atentas de mujeres en la platea, comprendió que no estaba allí solo para hablar de educación, sino para compartir una parte de su propia travesía. Habló de las relaciones, de callar para agradar, de la importancia de ocupar el propio espacio. No entró en detalles sobre su boda ni la familia de Daniel, pero sí habló de la mujer que se reconstruyó tras haber sido desacreditada. Al finalizar la charla, una joven se acercó, tímida y con los ojos vidriosos. «Gracias por decir en voz alta lo que yo nunca supe expresar», murmuró. Evelyn sonrió, le tomó la mano unos segundos y respondió: «Lo dirás cuando sea tu momento». Esa noche, al regresar a casa, encontró a Daniel en la cocina preparando té. Le contó cómo había ido el evento, la reacción de la chica, y por primera vez sintió que todo lo vivido, con su dolor y tropiezos, tenía un sentido mayor. Su historia, por dura que hubiera sido, había encontrado un propósito. No era solo alguien que soportó lo que no merecía, era alguien que convirtió aquello en fuerza. Daniel la escuchaba con genuina atención, y en ese instante Evelyn advirtió algo aún más profundo. Él no era solo el hombre que había aprendido a elegirla, sino el que ahora sabía escucharla. Y eso, para ella, valía más que cualquier disculpa pasada. Con el tiempo, comenzaron a llegarles visitas de los pocos amigos que habían mantenido contacto tras la boda. Lejos de lo que temían, muchos mostraron un interés sincero por conocer la nueva vida de la pareja. Algunos se sorprendían por la sencillez de la casa, pero casi todos comentaban lo mismo, parecían más tranquilos, más conectados. Evelyn reía con ligereza. «Es que ahora respiramos», decía, a medio camino entre broma y verdad. En uno de esos encuentros, un par de amigos confesó que atravesaban una situación similar: la presión familiar, el temor a desagradar, el desgaste de intentar encajar en un molde ajeno. Evelyn y Daniel escucharon con atención, sabían exactamente de qué hablaban, pero ya no ofrecieron soluciones mágicas ni consejos prefabricados. Compartieron lo que habían aprendido, que vivir en paz con sus propias decisiones es una conquista diaria, y que vale la pena, aunque el camino asuste. Una tarde, mientras organizaban juntos una caja con recuerdos de la boda, fotos, tarjetas, anotaciones antiguas, Evelyn encontró la invitación de la ceremonia. La miró en silencio, elegante, con letras doradas en relieve, pero para ella ya no significaba lo mismo.
Qué curioso que un simple papel parecía definirlo todo, ¿no?, comentó, entregándosela a Daniel. Él la tomó, esbozó una sonrisa melancólica y asintió, pero lo que vino después fue lo que realmente importó. Decidieron guardar la invitación, no como recuerdo de una noche dolorosa, sino como símbolo de lo que habían superado juntos. Evelyn escribió en el reverso: no fue el comienzo que planeamos, pero fue el comienzo que necesitábamos. Daniel firmó al lado, un gesto sencillo, pero cargado de significados, todo lo que habían vivido, reconstruido y sanado, un recordatorio de que incluso los días más difíciles pueden contener la semilla de algo nuevo y verdadero. Con el tiempo, Evelyn comprendió que su fortaleza no nació de la ruptura con la familia de Daniel, sino del valor que halló en sí misma al decidir no callarse más. Aquel instante en que permaneció sentada en los escalones del salón, invisible en su propia boda, jamás sería olvidado, no como una herida abierta, sino como un hito. Fue allí donde todo comenzó, no el final de algo, como pensó en su momento, sino el inicio real de la vida que construyó. A veces aún evocaba la mirada de su suegra, los cuchicheos, la falta de apoyo, pero ahora, al recordarlo, sentía otra cosa: orgullo de no haberse dejado doblegar, de haberse mantenido en pie cuando todo parecía derrumbarse, orgullo de haberse elegido a sí misma antes de esperar ser elegida por cualquiera, y eso era liberador. La mujer que ahora se miraba al espejo no era la misma de antes, y esa era su mayor conquista. Daniel también cambió. La pasividad que lo definía había dado paso a una firmeza serena. Seguía siendo amable y reflexivo, pero ahora sabía decir no, sabía posicionarse. Entendió que el amor no consiste en guardar silencio ante la injusticia, y, por encima de todo, aprendió a admirar a la mujer que tenía a su lado de otra manera, no como alguien a quien proteger del mundo, sino como una compañera con quien podía enfrentarlo todo. Su matrimonio, lejos de salones iluminados y banquetes refinados, sucedía cada día, en los pequeños gestos, las charlas sinceras y las decisiones conscientes. Daniel sabía que, si no hubiera dado aquel paso la noche de la boda, habría perdido no solo a Evelyn, sino también a sí mismo. Al elegir salir de ese salón con ella, no dejaba atrás solo una ceremonia, sino toda una vida que no le pertenecía, y solo junto a ella descubría lo que significaba vivir de verdad. Un domingo cualquiera, exactamente un año después de aquel enlace que lo trastocó todo, Evelyn y Daniel dispusieron una mesa en el jardín y prepararon un almuerzo sencillo con sus recetas favoritas. Brindaron solos, sin público, sin discursos, sin reglas, solo ellos. Al alzar la copa, Evelyn sonrió y dijo: «Creo que ahora sí estamos casados». Daniel se rió. No era ironía, era la pura verdad. Lo que habían edificado con esfuerzo, confrontación y amor auténtico era un matrimonio, más sólido que cualquier alianza intercambiada entre aplausos vacíos. A lo largo del día rememoraron todos los fríos escalones del salón, la primera noche en la casa, la carta inesperada de su madre, la charla, la joven con los ojos llorosos. Cada recuerdo aportaba una nueva capa de sentido. El dolor existió, pero ya no dolía, formaba parte del camino y, por eso, tenía valor. Su trayecto no fue perfecto, pero sí auténtico. Antes de recoger la mesa, Evelyn permaneció unos minutos en silencio, observando el cielo. Pensó en la niña que fue alguna vez, que deseaba ser aceptada, reconocida y amada a cualquier precio. Sintió ternura por ella, pero supo que esa versión ya no la representaba. Se levantó, se acercó a Daniel y, con mirada firme, dijo: «Gracias por venir conmigo aquel día. No fue fácil para ninguno de los dos, pero viniste». Daniel la abrazó con fuerza y respondió: «No sabía bien qué estaba haciendo en ese momento, pero sí sabía que no quería perderte». Se quedaron allí, abrazados en el jardín, bajo la luz cálida del atardecer,
sintiendo la brisa que se colaba entre los árboles. Y así, sin tener que demostrar nada a nadie, sellaron lo que siempre importó, una elección mutua, renovada cada día, no por obligación, no por conveniencia, sino por amor, ese amor raro que resiste, crece y transforma.